Alejandra Castro es egresada de la UNAM de la carrera de Literatura Dramática y Teatro 2011, becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas 2012-2014, traductora escénica y guionista. Mención honorífica del premio El Criticón Teatro UNAM 2018, seleccionada como ganadora de la sexta edición de textos de la Capilla con la obra Cazador de Nieve, autora de los libros Brava y Navaja, editorial Tierra Adentro, y Pablo y el intraterrestre, editorial Pearson. Colaboradora en las antologías poéticas y dramáticas Poemas de la Pandemia, Bitácora 52, y Voces y Cuerpos, ediciones sin nombre. Cuenta con una obra traducida al japonés publicada en el libro bilingüe Ensayos del Seminario Permanente de Investigaciones de Arte y Cultura México-Japón, volumen 1. Miradas sobre las intersecciones culturales. Se me está haciendo un poco tarde, apenas estoy aquí enchufando cables y hay que enviarle la invitación a Alejandra. Así que mientras aprovecho para hacer yo mis deberes, este, para invitarles a suscribirse al canal si les gusta, regalarme un like, obsequiarme un comentario. Ay, es que no puedo hablar y hacer cosas a la vez. Y así sucesivamente. No, di di no a la tacañería. Ahora que también tendría yo que encontrar la forma, porque lejos estoy o estamos, he dejado de hablar en plural, me doy cuenta. Yo acá hablaba en plural siempre y ya se me quitó. Es un buen síntoma. De que se puedan hacer también donativos, porque esto no es un proyecto autosustentable, pero sí aspira a hacerlo. De hecho, depende de ello su longevidad. Así que eso, por ejemplo, se los agradecería muchísimo. Si se les ocurre una idea de cómo se puede hacer eso aquí, porque yo todavía no estoy como para hacer tratos, como para hacer negocios directos con YouTube. Vamos a ver, estoy muy distraída. Mm, ¿Sí me explico? Así decía mi maestra de sexto de primaria y primero de secundaria. Sí me explico. Va. Bueno, he dejado de hablar en plural, pero ahora uso tenedores de cuchara. Así que no sé si será tan buen síntoma. Vamos a enviar esta cosa y estamos a punto de empezar. Uy, lo que no tengo aquí es el Tamagotchi. Bueno, mm, que le ponemos pausa porque ya se me ocurre más comercial. Tendría que tomar un cursillo de eso, ¿no? Pero a mí eso de los cursos.
No me encanta y ni siquiera lo puedo pagar. Sí, vamos a ponerle pausa. Ya. Ay, bueno, lamento que se haya perdido eso porque sí también estaría bien documentar nuestra Sí. experiencia en Indautor. Perdón, te corté. Ah, no, pues te decía que la primera vez que registró traducción, entonces en las casillas viene una de traducción al español, me pareció lógico ponerla, la puse, luego me dijo en una ventanilla la chica que me atendió que era más senior que la quitara, digo más junior, y luego el de arriba me dijo que sí la pusiera, entonces digo, bueno, Ni entiendo que siquiera se tienen que ponen de tener acuerdo. gente, entiendo que tienen que tener gente joven que quizás no está tan capacitada, pero es una cosa, me parece muy de su formato que ellos deberían de saber, ¿no? O sea, me eché un día extra por la indicación de esta chica, que te digo, la actitud toda, la verdad es que bonita actitud humana, sí, pero la capacitación no es la que era antes. Ujú. Pero y los precios sí siguen subiendo, es lo malo. Exactamente. No, y por ejemplo, no sé si tú solías registrar la plataforma. No, yo soy pésima, soy como una viejita de 80 años. Nos... La plataforma era horrenda, o sea, era un sitio como de los 90, donde tú tenías que ir buscando, no era nada intuitivo, era un asunto, pero por lo menos podía hacerlo en línea. No sé si conozcas a Zaira Ebrew, ella tiene una cuestión de discapacidad, Sí, entonces ella siempre estaba por allá. Le digo, oye, ¿qué haces ahora? Dice, tengo que pagar un gestor, porque ¿qué va a hacer? o No hay sea, ya no forma de se que ella vaya. puede registrar en línea. Me dice que tienen un mail y que a las personas con discapacidad les dan según Espérame que preferencias te estás como cortando. mail, donde tú mandas todo por mail y te contestan todo por mail. Damos tantito. Te me congelaste Sí, ya me descongelé. por mail. Sí. Puta, Imagínate, 100 tienen personas. una persona contestando cada mail, mail por mail. ¿Cuánto te gusta que se tarde? No, 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 no. Bueno, pues sí, es que todas esas reformas pendientes se tienen que hacer muy poco a poco y de como que de raíz, ¿no? Y además yo siento que todo lo que tiene que ver con la literatura es así como dices, esta página, ni siquiera de los 90 todavía peor, así hay unas así. Yo se lo comenté a, ¿quién fue? No me acuerdo, creo que fue a César Cortés sobre su propia, bueno, no es suya, ¿no? Pero él trabaja para la Asociación de Escritores, que no es la sociedad. Y Sí, yo dije, es que no han pensado como en renovar el logotipo, que parece es como de viejísimo. club de unos viejitos que juegan ajedrez, una cosa así como que no atrae nada, ¿no? Digo, parecen Sí, tonterías, pero como que hace falta renovar un montón de cosas y un poco hacia allá va también la conversación. Pero sí, dime. me gustaría, si estás de acuerdo, tengo unas poquitas preguntas como para empezar un poco a hablar de ti y después dar espacio Claro. a una sección en la que no tengo tantas preguntas preparadas, sino que quiero como que abrir la conversación en torno al cierre del, ya sabes, ¿no? De la Escuela de Escritores de la SOGEM y unos puntos ahí, este, pues, chingüengüenchones de los que me gustaría hablar contigo. Claro que Ujú. sí. ¿Cuál será, así lo primero que se te ocurra, cuál será tu recuerdo más antiguo? Es más sensorial que como un recuerdo claro, pero es muy clara la sensación de estar flotando en el agua. Mi familia se mudó a Mérida, al sureste, cuando yo tenía 6 meses. Entonces, mis recuerdos vienen de allá, ¿no? No me acuerdo mucho del tiempo que viví aquí en el Distrito Federal. Y estar en una caleta que se ¿Pero llama tú Yacú, naciste aquí en la Ciudad de México? sí, Ok. pero se mudan para allá cuando yo tenía 6 meses, entonces pues, yo creo que todo Allá me acuerdo de creciste. allá. Sí. Sí. Y había esta caleta que se llama Yalcú, donde la familia de mi mamá tenía una casa, y recuerdo mucho estar flotando en el agua y agarraba un juguete, lo mojaba en el agua y me lo metía a la boca. Era como mi juego, era comerme la caleta. Y la otra siguiente sensación es sentir esa que te sacan.
te agarran toda, te envuelven una toalla, me dan un biberón y me ponen en una hamaca. Y Qué como que chido, es súper la cosa antiguo. más complaciente del mundo de, esto es. Qué O sea, siento chido. que he pasado el resto de mi Ese es el vida, paraíso perdido, ¿no? sí, el resto de mi vida buscándose, ay, quién me envuelve en una toallita y me pone en mi hamaca con mi biberón y ya? Total. Buenísimo. Qué chido. Suena a que no tenías ni un año o un año a lo No, mucho. O sea, muy chiquita, seguro. sí. Bueno, y ya, digamos, ya situándonos allí en la infancia, la edad que tú elijas, la que más recuerdes o la que más recuerde tu cuerpo, no sé. ¿Cómo eras? ¿Cómo era esa niña? ¿A qué Era una jugaba? niña con tal inventar historias toda la vida. O sea, yo sí soy la persona un tanto terca y ridícula que todo, siempre quise que sabía que quería esto. Decía escribidora de chiquita. ¿Tienes, es Por, muy bonita palabra, ¿tienes hermanas? sí, Ah, bueno, justo hoy era el cumpleaños de mi hermano. Mi hermano ya falleció hace 9 años, lo pero siento. tenía un hermano mayor, sí, un hermano ¿Cómo, mayor a quien quise muchísimo. cómo se llama? Lo digo en presente. Luis, sí, claro, Luis Alfonso. Ujú. Bueno, Sí, Luis pues, Alfonso. Hoy justo me desperté, como todos los días fui a dejarles un mensajito al Facebook porque le ah, escribo mails, o sea, yo le sigo hablando y siento que él de repente me habla de regreso. mira, ese es otro tema muy interesante. Bueno, le mandamos un saludo. Sí. Y esa era, o sea, yo era una niña muy, muy imaginativa, muy conversacional. O sea, mis papás dicen, es que empezaste a hablar antes y no te paramos. O sea, El hablaba y hablaba y lenguaje. siempre me gustó, siempre me encantó inventar historias. O sea, era muy imaginativa y me gustaba hasta cierto punto mentir un poquillo. O sea, Bueno, allá estamos hablando de literatura y de teatro, ¿no? También ahí nos vamos acercando como sí, a tu coyuntura. es muy gracioso porque conté hace poco que un episodio fuimos a dar de mi escuela, íbamos a un campamento que era del DIF. Entonces, como un campamento gigantesco, nos ponían por escuelas y nos tocó convivencia con los chicos de una escuela rural que solo hablaban maya. Pero yo como pasaba mucho tiempo con jardinero y con personas de así, ya sabía varios insultos en maya, entonces ya sabía. Entonces me acuerdo que me decían Insultos. macachipec y decía, me dijiste cállate perro, ¿no? Sí, entonces empezamos una guerra con las niñas de la otra Pero a escuela ver, porque así eras muy tremenda porque somos dos niños. Y yo no me entonces yo imagino, inventé que habían espera, matado a una espera, niña y la habían metido, ya te interrumpí horrible, perdóname, pero es que ¿sí? aquí hablo un paréntesis No, no, porque no, yo no. te pregunté cómo eras y digo, eras tremenda porque no creo que el jardinero llegaba a instruirte sobre insultos, sino que tú No, llegabas a decirle, obviamente que no. enséñame groserías. Era un encanto ese hombre, y yo le decía, enséñame groserías, porque que era poder insultar. Y entonces mi invento fue que se había muerto una niña y la habían metido, tenían como unos tambos de leche muy grandes, refrigerada, pero que ahí la habían metido para deshacerse el cuerpo. Y entonces obviamente el chisme corrió, encontraron quién había sido la mentirosa, mandaron a llamar a mi La mamá escritora y yo se le dice ahora, ¿no? sí, le lloré de, no, yo no fui, ¿cómo crees? Y mi mamá, la pobrecita, fue y se peleó de mi hija, no fue. Y entonces Bueno, dijeron, pues, se lleva a su hija, y pues me la llevo. Y mi mamá está ofendida, iba así, sí, iba yo en el coche de regreso y de repente te veo que te empieza a morir de la risa. ¿ella? Digo, ¿qué pasa? Es que sí fui, mamá. ¡Ah! No, yo le dije, sí fui, mamá, sí fui yo. Me confesé de regreso y ya, y me haces hacer el ridículo. Se enfureció, Sí. No se enojó, gracias a Dios, ¿no? mamá. No. Le dio mucha risa, ¿no? Y dijo, pues ya me hiciste ser el ridículo aquí. Pues qué chida. Está bueno que lo digas así, como que yo creo que sí, ahora que lo dices me resuena bastante de ser así, demasiado tal vez fantasiosa, pero en ese entonces no lo hubiera pensado como, como el germen de la escritura y del teatro, ¿no? Que Claro. también, este, esa sería, a ver, quizá una manera de preguntártelo para seguirnos aproximando sería, ¿eres dramática? Fíjate que hay una cosa muy chistosa. Yo creo que me gusta solucionar y crear y solucionar conflictos, pero lo que más me gusta
es jugar con verdades simultáneas. No me gusta, o sea, y me pasa muchísimo en el mundo del infantil, es muy claro. Nada más aburrido que un infantil que te dice, es bueno, ve, es malo, ve y sea. Porque, Ujú. pues, para eso está la iglesia, ¿no? Yo creo Y la que nueva ley del pan. sí, que si uno va a hablarle a los niños, hay que hablarles del mundo como es, y el mundo es complejo y hay verdades simultáneas. Entonces yo siempre en casi todos mis textos, y en particular los infantiles, trato de manejar que mi protagonista, mi línea de la tesis y mi línea del antagonista y mi línea de la antítesis, las dos tienen una fracción donde tienen la Eh, razón. Es Y decir, me gusta evadir protagonista y protagonista y antagonista son intercambiables, dirías. no, los dos sostienen diferentes dimensiones de la verdad. ¿Y puedes poner un ejemplo Sí, concreto? claro. Carlota en un lugar fuera del mapa, que es un texto que trabajé con Juliana Iberti, que amo muchísimo. Eso fue una de mis grandes, porque ella tenía muy clara el universo que quería, tenía unos personajes, ya tenía tanto a Carlota como a la ley, pero no tenía una historia. Entonces yo le Mm. dije, yo te hago la historia, ¿no? Y yo le dije, es que para mí la ley no puede ser un villano a secas, porque es la ley. La ley tiene el universo de lo político, el universo de lo democrático, y en esos universos, y el universo de la ley, en esos universos donde son consensos socialmente aceptados, y tienen que ser hasta cierto punto rígidos, y tienen que ser hasta cierto punto impositivos, porque si no, ciertamente viviríamos en el caos, la entropía y el anarquismo. Y Carlota no puede terminar de asirse a un solo mundo, esa es su circunstancia. Ella es capaz de contemplar muchas realidades paralelas, ¿no? Entonces ella viaja a diferentes mundos, viaja, por ejemplo, a un mundo donde es el mundo de las cosas, y las cosas no tienen niveles. Todo es igual de bueno un tornillo que igual de bueno una casa. Entonces, cuando ella está en el mundo de las cosas, dicen, tú aquí eres perfectamente bienvenida y todos te queremos, nada más que ahí no hay Objetos, materia viva. objetos inanimados son cosas. Son cosas, sí, son como seres hechos, se supone que son los seres hechos de los despojos del mundo después de un apocalipsis dentro de Ah, órale. 4000 años, ¿no? Entonces, Ah, de hecho, ella ve el piso y dice, ay, hay un montón como de diamantes, ¿cómo se llama? Ay, que te avientan, confeti. mm. Eso es todo el plástico que ya se deshizo. Se está en el fondo del mar que ya se secó, estamos como en Marte, Ay, o qué sea, horror. estamos frente a estas, y todas estas cosas son las cosas que fueron creadas por los humanos, embebidas del alma de los humanos, y vienen en un mundo completamente, una utopía de igualdad. Todo tiene el mismo valor. Entonces, si ella de repente sin quererle, bueno, para defenderse y sin saber que es un ser vivo, le arranca un brazo a una de las cosas que es una sombrilla y le dice, no hay problema, úsalo. ¿Por qué mi brazo va a ser menos tu brazo? Úsalo. Entonces, ahí pueden vivir una igualdad absoluta, pero cuando Carlota se da cuenta que ella es un ser biológico, con una temporalidad, con necesidades biológicas como comer, ella no está hecha para ese nivel de equidad. O sea, mi metáfora aquí Claro. es, porque siempre he tenido muchísimas tendencias propias y heredadas de mis padres hacia el socialismo, hacia lo egalitario, hacia las cosas como comunales, pero también hay que reconocer que hay diversas, si estuviéramos empezando de cero, vamos, ¿no? Con todo, pero ahorita ya hay diversas cosas ya andantes, una maquinaria ya hecha que nos impide vivir en esa equidad, que sería extraordinario llegar a ella, pero es muy difícil desarticular lo que hay, llegar Sí, ahí. bueno, por eso necesitamos lo que llamamos democracia. Exactamente, entonces cuando Carlota llega, es la diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? Cuando Carlota llega, le dicen, tú quédate, y entonces dice, pero es que aquí no hay nada de comer, dice, no hay problema, te vuelves que esqueleto y a tu esqueleto lo vamos a querer igual de lo que te queremos a ti, porque como son cosas, pues lo que piensan es, ya cuando seas calaca vas a estar bien feliz aquí con nosotros, y entonces ya se da cuenta que ya no puede vivir en ese lugar, ¿no? Claro, claro. Sí, eso abre un montón de preguntas de por qué somos como somos también. Sí, claro. Entonces, a mí me parece que creo que todo autor y se vale tener diferentes niveles de conciencia, pero todos terminamos reflejando muchísimo de nuestra propia ideología en lo que escribimos, ¿no? Y lo que yo te decía, a mí no me gustan las sentencias cerradas, no me gustan las reglas inamovibles, me gusta contraponer diferentes niveles de verdad, ¿no? Decir, pues está esta verdad y está esta otra verdad. Entonces está la verdad de cuando la ley defiende las leyes, es porque es con lo que se rige una democracia.
Y cuando Carlota dice, pero tus leyes no le caben todas estas personas, también es otra realidad. O sea, yo no quepo en tu ley, entonces, pues tu ley estará muy cerrada, pero le faltan todas las Carlotas. Y qué tan flexible es esa apertura o tiene un cierto límite en el sentido de decir, o sea, todo es verdad, todo cabe como verdad? No, fíjate que esa es una muy buena postura, porque creo que a todos los que nos pasó crecer con el marco de la posverdad, el marco del posdrama, el marco del mundo posmoderno, eh, llegamos, por lo menos yo, ya en mis bonitos 40 años, llegamos Muy a la bien. adultez con esta sensación de, es que sí se necesita jerarquías, necesita niveles, necesita órdenes, porque no puedes convivir. Si yo traigo mi verdad y es cerrada y es única y es personal y es de Alejandra y no le cabe a las Jimenas, ¿cómo demonios vamos tú y yo a construir algo? Una sociedad, lo que sea, ¿no? Una editorial juntas. Sí. Porque yo tengo mi verdad donde todos estos textos son canónicos e importantes y tú tienes tu verdad y no hay vasos comunicantes. O sea, creo que una de las grandes lecciones del posmodernismo es la necesidad de establecer vasos comunicantes entre verdades y respetar otros cuerpos, cuerpos, me refiero a como cuerpos conceptuales, y sin embargo entender que si se trata de algo activo, tiene que no solo haberte diálogo, tiene que llegarse a un consenso más o menos jerarquizado, aunque no nos guste, ¿no? O sea, creo que le Sí, por rompimos mucho pura supervivencia también. sí, le rompimos mucho la cara a todas las reglas, a todo lo, transversal, digo que todo, perdón, lo unidireccional, que no fuera pero realmente está siendo muy claro que tenemos que regresar. Yo sí creo que grandes lecciones de la posmodernidad y sobre todo de la historiografía, que yo creo que es uno de los descubrimientos más importantes del siglo XXI, es entrémosle con visión amplia y cuestionando siempre qué reglas estamos asentando y qué tanto tienen que ser amovibles, pero se tienen que asentar. Porque ahorita tenemos una anarquía de pluralidad de verdades, donde tienes a gente jurando que la Tierra es plana. Sí, bueno, se auguraba, ¿no? Que esto iba a pasar. To- Sí, Todavía se ve como si fuera el apocalipsis así a la vuelta de la esquina, pero ya es, ¿no? No sé si el yo apocalipsis, creo pero que ya estamos. el sistema no se va a romper, el sistema ya está roto y estamos en el caos. Sí, estamos en la ruptura del paradigma sin ninguna duda. Y es muy claro que estamos en el proceso más difícil de encontrar a qué nos asimos. O sea, por eso están regresando muchos fundamentalismos, lamentablemente fascismos, cosas muy que dices, hijo, es que son bien instintivas y arcaicas. Claro que están regresando. ¿Por qué? Porque cuando quitas el piso y no hay nada, la gente se va a agarrar y si algo lleva 3000 años de existir, te vas a agarrar de eso. Sí, claro. Bueno, pero es que eso mismo se les está desmoronando. O sea, estamos viendo en tiempo real como, sí, ni siquiera diría el resurgimiento, porque probablemente en toda la historia de la humanidad no había ocurrido lo que estamos viendo a este nivel, que es aterrador, pero y al mismo tiempo nos estamos partiendo de risa de lo que nos horroriza, por supuesto no de todo, pero digamos de esta gente No, te entiendo perfectamente de qué que hablas. Es que, ¿cómo no dices. te rías de Donald Trump? ¿O cómo se dice eso? O sea, tendrías que tener un cero humor para Y no hasta de reírte los, de algo digo, así. ese hombre sí, por Dios, o sea, no sé Es ni, una ni cómo farsa. Es que, nombrarlos. es que alguien me dijo que hace poquito estaban haciendo un Ubu Rey con él. Les digo, es que es demasiado fácil, o sea, no quiero criticar el montaje, puede ser que quede hermoso, pero es que él ya es una farsa, entonces, ¿cómo falsificas una farsa? Es algo que nunca fue serio, No, sí, no hace falta hacerle ya ninguna ¿no? caricatura. Él Ya mismo, solito, solititito. Creíamos que Milei, pero ya son todos, ¿no? O sea, sí, peleándose ahí el protagonismo de una cosa que también es aterradora por eso, porque ya claro que sí, es el absurdo del absurdo del absurdo. sí. No, y por ejemplo, yo me acuerdo que hace como, ay, no me acuerdo cuántos años, pero han de ser menos de 5. Ya ves que sacan esta.
este ranking de la palabra del año, no recuerdo quién lo saca, no es Western, o mi diccionario, No pero sé. la palabra fue posverdad, ¿no? Y o sea, es que esa es la palabra de la década o de los 20, porque realmente sí es cierto, o sea, es una capacidad de decir cosas tan alucinógenas como toma leche sin pauterizar. O sea, como que el Instituto de Salud de Estados Unidos te diga cosas como toma leche sin pauterizar, está más chida. Estás en otro mundo paralelo. Sí, total. Es muy tremendo. Y bueno, es que ya nos vamos a poner filosóficas. No, no quiero perder tiempo. Sabes que Vamos a te donde quiero quieras ir. seguir preguntando cosas Dime, de dime. ti. A ver, este, yo te preguntaba si eres dramática. Lo que quiero decir es, ¿cómo llegaste a... ¿Por qué letras dramáticas y no otras letras? Fíjate que yo, y se liga muy bonito con mi historia en la SUGEM, yo arranqué literatura porque siempre supe, quiero escribir, quiero historias, ¿no? Y yo quería meterme en el SEMA, Centro Colmorense de las Artes, porque después crecí en el sureste y luego me fui a Mérida, yo luego me fui a Morelos. Este, en mi edad prepa, yo quería entrar al curso de cuento, pero el de cuento era el de día. Y mis papás dijeron, no vas a dejar la prepa, ¿no? O sea, te vamos a consentir que hagas horas en la tarde, pero no dejar la prepa. Entonces me metí al de poesía. Y descubrí el mundo de la poesía y me pegó con tubo, ¿no? O sea, mi primera Ah, qué maestra fue chido. Kenia Cano, una gran poeta. Órale. Y me presentó a Javier Villorrutia y me voló Claro. la cabeza la mujer, la verdad. Entonces, yo me eché los primeros casi 10 años, no, yo creo que ya a los 10, como 8 años, tanto mi diplomado del Centro Morense de las Artes como el SOGEM, trabajando poesía. Y justo cuando se da mi quiebre con SOGEM, una de las cosas que me pasó, además del hecho de que venía la parte emocional de sentir como grande defraudamiento por parte de del que me tocó como maestro de poesía, porque tuve maestros muy decentes, muy buenos, el que no, sentí que la poesía se me estaba haciendo hueca y no estoy tratando de insultar, sigo amando leerla, sigo admirando a muchísimos poetas, los conozco y siempre digo, es que lo que ellos lo hagan con el lenguaje es increíble, pero yo, Alejandra, sentía que ya no transmitía algo con claridad. Sentía que solo podía transmitir cosas o excesivamente confesionales o excesivamente soliloquistas. A través de la poesía exclusivamente, Ajá, dices. sí, yo no me sentía con esa mordida, le diría yo, con esa capacidad de agarrar. Y en SOGEM conocí el teatro como forma dramática, no solo como ir al teatro. Y siempre he sentido que el teatro es el que muerde. O Mm, sea, el teatro como tienes un pie en la escena, y es el arte literario que por naturalidad es multifactorial, es multidisciplinario y es con otros. ujú. O sea, el novelista escribe en su casa, el dramaturgo, el poeta escribe en su casa, el ensayista le sale al mundo, o el cronista también, pero en su casa. El dramaturgo termina y va buscando a quién. Sí, porque además le dramaturgue, así como tal, no Sí, quien, porque yo no soy dramaturga, yo tengo sí, algunas obritas de teatro, pero yo jamás me consideraría dramaturga. Entonces sí. pienso que esto que dices es cierto, porque una persona dramaturga yo intuyo que incluso aunque sí escriba en solitario, hay ya una predisposición a eso que dices, ¿no? Sí, Sí, pero esto va a ser para otros y con esa esperanza de formar parte no solo de verlo montado, sino de poder estar ahí. yo creo que casi todos los dramaturgos que yo conozco a primera mano y empezando por mí, siempre tenemos la escena presente. No es que la literatura dramática no sea una literatura y que la puesta en página no tenga un valor, no, es completamente, o sea, es una literatura y yo sí soy muy, 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 muy partidaria de la lectura de teatro solo por leerlo, o sea, sí creo que se Ujú. le tiene que tomar como una forma de literatura porque lo es completamente. Pero también tienes una necesidad de materia viva
que no tiene inherentemente otros artes. Y, por ejemplo, poesía y narrativa son muy buenos ejemplos. Mucho excelente narrador y mucho excelente poeta piensa en la lectura en voz alta y escriben con la lectura en voz alta en mente Exactamente. y es completamente, completamente reconocible en el momento que lo agarras y dices, esto está hecho para ser dicho y hasta te dan Claro, ganas de tú decirlo, claro, ¿no? O claro. sea, es una cosa que podemos compartir varias formas de escritura. Sin embargo, nosotros no tenemos yo digo, no tenemos como el paliativo que tienen estas otras artes porque nosotros se nos está pidiendo atención de una manera distinta. Uno de los graves problemas en el teatro, bueno, de las grandes dificultades del teatro es realmente estar atrapando la atención del público. El público Mm. es generoso, o sea, ya la verdad es que yo creo que todo mundo que somos consumidores de teatro vamos con buenas ganas a que nos atrapen. Pero ese jalar no es nada fácil. Claro, porque un libro lo cierras y lo vuelves a abrir, pero no te vas a salir del teatro Claro, y regresar 15 minutos después a ver si la obra ya está más chida. no me jalaste, no me pegaste, no me intrigaste. O sea, yo siempre que cuando llego a dar clases, siempre digo, es que aquí tenemos que jugar con la intriga todo el tiempo. Y puede ser la intriga a muchos niveles. Puede ser una intriga poética, por ejemplo. Pero me tienes que estar intrigando. Yo tengo que querer Exacto, saber qué sigue. O sí. sea, aunque sea filosofía y poesía, hace Aunque sea poquito, solo estéticamente, ¿no? sí, me tienes que Por el estar placer del intrigando. lenguaje o lo que sea, claro, Me tienes que tener interesado. cierto, todo el tiempo. Y mucha gente que se hace proyectos interesantísimos, más experimentales, más poéticos, más fuera, no se dan cuenta que están poniendo un reto 6 veces más fuerte, porque siempre, si tú vas en el pecero, lo que te va a atrapar es el chisme. Y los chismes normalmente son de escándalo, ¿no? Es la razón por la cual el melodrama siempre va a ser de los géneros más solicitados y buscados, porque es el chisme, ¿no? ¿Qué crees que me dijo Sutano? Pero después me dijo Sutano, y entonces ya te vas a Totalmente. enterar. Cuando tú rescindes de esas capacidades del drama, entonces estás en el mundo de ¿y con qué me vas a atrapar? Y se puede atrapar meramente con poesía, se puede atrapar con empatía. De hecho, yo diría que una de las grandes tendencias del teatro en estos momentos es tirarle mucho a lo emocional menos que al sentido. O sea, que te pega la tripa, igual no sabes quién es quién, pero ya te pegué. Y entonces ya Sí, te jalo de ahí. sí, sí. Claro, pero y eso a lo mejor ya estando trabajando, o sea, ya estando trabajando en un montaje, puedes probar de muchas maneras. Los propios actores lo hacen, pero tú tienes una responsabilidad de todo lo demás desde el principio. O Mi sea, primer si el lector texto no es bueno, ya nada va a ser bueno. Mi primer lector, yo lo sé y lo tengo siempre en la cabeza, son directores y son actores. Son unos lectorazos. O sea, a mí me han resuelto personajes los actores con sus dudas, ¿no? De ¿por qué hizo esto? Y yo, no, pues no sé. O sea, pero es porque Claro, tienen el entrenamiento y el talento de ser orgánicos. Entonces, si algo es antinatural para ellos, es muy posible porque no está bien cimentado en el personaje. Si ellos ujú, no sienten el impulso de seguir esta línea, que tú les estás diciendo es que ahorita le agarras y le das una bofetada, dicen, ¿pero por qué? Pues entonces tú tienes que revisar tu tesis a ver, ¿pero por qué? Entonces realmente son excelentes, los actores siempre son excelentes lectores y a mí me aportan mucho. Las veces que he trabajado con ellos, me dan, y viene la magia de otra lectura que tú jamás te imaginas. Decir, ay, ¿a poco este personaje se podía ser así? sí, y además es que es una retroalimentación distinta de la que se da entre colegas escritores, por ejemplo. No digo que sea mejor una que la otra, es distinta. Sí, claro. Eh, Ajá. Ay, se me fue un poco algo que te quería preguntar sobre eso. Bueno, esto mismo hace que tú te muevas en un mundo más de teatro que de letras, ¿o no necesariamente? Me muevo un poco en los dos. Siempre he sentido que para ser una dramaturga de teatro me falta más. Sobre todo algo que siempre me ha sido complicado por mi carácter personal, es grupos sociales grandes, ¿no? Yo soy muy buena uno a uno, yo soy muy buena en conferencias, yo soy muy buena amistades largas y duraderas con gente, pero algo muy del mundo del teatro, sobre todo por el carácter generalmente de los actores, es estos grandes familias, ahí es donde yo me pierdo. Ah, Me cuesta y ve a trabajo. una fiesta de teatreros y no te digo, si Sí, sales no, me cuesta. viva,
Me cuesta trabajo, ¿no? No es muy mi personalidad. Eh, entonces digo, no, es que sí, creo que soy un poco más como que sería de gabinete, no más una dramaturga de gabinete. Sin embargo, ahorita que justo llevo desde pues, inicios de este año, sí estoy trabajando teatro, pero también estoy trabajando guión y quiero trabajar narrativa. Siento ay, me falta, ya como que ya quiero montar algo, ¿no? O sea, como que te falta esa parte ¿No has visto viva. algo montado? ¿Te No, refieres a eso? este año no he montado algo. O Ok. sea, estoy en un proceso con un chico de Malabar. Estoy muy, muy, muy fascinada porque tenía una idea muy loca y le estamos tratando de llevar a. Él es malabarista, ¿no? Ya tiene mucho reconocimiento internacional y todo, y quiere hacer un monólogo. Mm. Y me dijo, quiero un monólogo mientras malabareo. Le dije, estás completamente loco, porque aparte me dio sus lineamientos de lo que quería y es Pero, súper. pero es muy buena idea, es lo que dices, o sea, eso te puede atrapar muy Sí, cabrón. tiene él toda una poética muy bella, muy profunda, muy personal que quería transmitir en este texto. Entonces, dije, estás poniéndote, le digo, ahora sí que eres malabarista, pero tú eres malabarista al mil porque quieres estar haciendo algo físicamente demandante con un texto intelectualmente demandante y además actuarlo tú, está cañón, pero pues estamos entretenidos con el proyecto. Suena chingón. Sí, espero pronto sé. Nos quedan todavía unos minutillos. A ver, dices que estudiaste con Kenia Kano. Hace poco tuve un flashback, me acordé que estuve en una lectura con Kenia Kano hace muchísimo tiempo, porque vi una presentación más o menos reciente de uno de sus libros y me acordé. Pero ahora que te escucho a ti, lo que pienso es, ¿hay SOGEM Morelos? ¿Tú estudiaste allá No, o estudiaste en la no, SOGEM de de la aquí, SOGEM de de acá. Héroes del Sí, 47? a Kenia la conocí en el Centro Morelense de las Artes. SEMA se llama. Ok. ¿Y fue Kenia o alguien más que, quién te dio ese tip de vete a Eh, la SOGEM? eh, Mi familia siempre ha sido muy, 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 muy afín a la cultura, muy así. Mi papá tenía noción de que existía la SOGEM. Mi papá es doctor en psicología en el caso, pero lo ubicaba porque siempre fue muy, muy fanático de muchos momentos del boom y así, entonces como que por ahí medio oía. Y la verdad es que yo terminé la prepa y estaba paniqueada de no voy a pasar el examen del UNAM, que al final sí lo pasé, pero decía matemáticas y eso, o Ya sea, no sé, yo doy, no lo pasé. no doy una. Entonces le dije, porque mi papá me decía, vete a UNAM, ¿no? Obviamente. Mi papá, profesor universitario. Y entonces, como yo estaba tan paniqueada de no, ni lo quiero intentar porque me parece que estoy estúpida, eh, dijimos, bueno, igual el diplomado es una manera buena de agarrar, ver si realmente te gusta, si realmente todo, y ya de ahí, si es en serio, pues ahora sí que te fuerzas a hacer la licenciatura, ¿no? Y ese fue el movimiento a mis 19 años. Terminé la prepa y me fui luego a la SOCEP. Ah, órale. O sea, estabas bien chavita. ¿Quién Sí, fue 2000 qué? No me acuerdo. 2004. 2004. Creo Teodoro que quiero Villegas era recordar. director. Sí, Sí, todavía. sí, sí, quiero recordar que ya ves que tenían el examen y era una vez al año, entonces no me acuerdo si para cuando terminé la prepa alcancé el del 2003, pero ya tenía que entrar en el 2004, creo que así estuvo. Estuve como 6 meses en la vida loca y ya entré en 2004 a Soham. Exactamente, sí. Me acuerdo que yo llegué tarde al examen y le rogué, le lloré a Teodoro. No, 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 nos vemos el próximo año, y no es no. Y yo ahí en las escaleras llorando, pues me tuve que aguantar. Mira, no, como no quiero que esto nos corte, ¿te parece Sí, si lo dejamos aquí y empezamos otra? Si otra sesión, quieres claro. hacer, no sé si tienes chance de hacerte un. Es que yo Zoom no tengo, nada más uso el Meet, perdóname. Ah, no, pero me refiero a que si te quieres echar un drink o ir al Ah, baño o lo que no, sea no mientras estoy tanto, bien. porque hay que esperar 10 minutos. Ah, ok. Igual lo que sí es que porque ahorita te digo que me vine aquí al Indauto, entonces estoy en una cafetería, cubito,
me lo rentaban por 1 hora, entonces yo creo que me voy a pasar las mesitas, pero sí se oye bien, ¿eh? No hay Ah, ok. problema. Pero es una incomodidad para ti. Es que de todas formas No, es esto lo más ya. mínimo, no te Ahora, preocupes. va. Entonces te mando igual, te Sí, mando me otro mandaste una liga, enlace en un momentito. también al mail, ¿verdad? Sí. O Va. como quieras. ¿Sí? ¿Te parece bien al mail? Yo prefiero, bueno, no, porque es en la compu, entonces sí, al mail está perfecto. Órale. Ahorita nos vemos. Claro que sí. ¡Yujú! Hola, hola. ¿Estás ahí? Aquí dice que estás ahí, pero no te veo ni te oigo. Ay, Dios mío, ya estás doble. ¿Cómo puede ser eso? Te veo No doble. sé, sí, estoy doble. No sé qué Ah, pasó. A ver, déjame ver. ¿cómo puede ser eso? Nunca había visto algo así. Es Voy una a checar esta de rara, tus esta. De artes. mis personalidades. A ver, Ah, bueno, puedo preguntar y a ver cuál de las dos contesta. exacto. No, no estoy viendo cómo cerrarla, porque solo la abrí porque ya bueno, si lo había abierto en el celular, pero no. Pero Pues, supongo que no pasa nada, ¿no? ok, dejamos al otro Alejandro. Sí, no importa. Bueno, vamos a ver. Vamos a, bueno, según yo me voy a poner seria. Pues sí, Sí, porque el tema es serio. Igual podemos hacer chascarrillos. Este, a mí me interesa hablar de, no solamente de como de por qué podemos imaginarnos que cerró la Escuela de Escritores de la SOGEM. El otro día entrevisté a Memo Vega, no sé si tuviste clase con Guillermo Vega. ¿No? No te suena, de no, novela. no me suena. Ok. No, me tocó ay, que fue después tutor en la Fundación para Letras Mexicanas, Bernardo Ruiz. Bernardo Ruiz. Ajá. Pero bueno, no quiero, como que no quiero repetir preguntas porque digamos que eso ya se resolvió en esa otra entrevista, pero sí quisiera como que aprovechar este tema, que también podemos abundar en todas las razones que se nos ocurran de por qué, desde nuestro punto de vista, cierra una escuela de escritores en una ciudad donde abundan los escritores y y hace mucha falta los espacios de formación. Los de deformación siempre están, que también son muy formativos, pero no hay. Digo, sí hay ya escuelas de escritores, incluso las universidades han incorporado nuevas licenciaturas y eso está muy bien, pero no es lo mismo que lo mismo. Ahora, yo, hablando de aprovechar las oportunidades, quise hacerlo en la entrevista a Memo para quejarme yo de cosas, pues, francamente personales que tienen que ver con mi transcurrir por la SOGEM y también no dejar pasar el chance de aclarar una cosa que dije. Eh, Porque hay ahí como un puente que nunca me cuestioné como para ver de qué estaba hecho entre la Escuela de Escritores y la Fundación para las Letras Mexicanas, todo esto de las becas y cómo llegaban los estudiantes a obtener o no una beca. Yo llegué a ver algunas prácticas. En este caso estoy hablando de profesores y de alguna persona que, que accedió como a esas tácticas, como a esos atajos para llegar desde la escuela a la fundación sin mayor problema, ¿no? Con esto no quiero decir en absoluto No, no, que, no. o sea, no voy a mencionar el nombre de la persona porque no tengo ninguna intención de afectarla de ninguna manera,
pero vamos, que yo vi esas dinámicas y otras todavía peores en las que ya podríamos hablar, no podríamos, tendríamos que hablar de abuso, de acoso y de Sí, cosas sí. mucho más graves. Entonces, eh, te quiero agradecer que me des la oportunidad de hablar desde tu propia experiencia. Yo te quiero pedir que hables como lo más, o sea, lo más cómoda que tú te sientas, sin limitarte. Si tú quieres decir nombres, no decir nombres, lo que tú quieras, ¿vale? Muchas Y gracias. bueno, pues siéntete libre con lo que tú quieras empezar y de ahí vamos viendo hacia dónde. Pues mira, yo que empiezo para decir algo, nombres de víctimas no los voy a decir porque algo que yo Por supuesto, mencioné en mi para post y creo aclararla. que es completamente fundamental aquí es que no es que una sola víctima no sean demasiadas, por supuesto que no, pero que un sistema y un patrón te dan otro perfil, eso sí creo que es una realidad. O sea, Mm, si yo supiera un caso, por ejemplo, el mío personal, diría, pues ahora sí que qué mala suerte, me tocó el uno de cero, ¿no? O uno de 100. No, yo te lo puse en el bosque por el cual me comunicaste y lo reafirmo aquí. De mi generación, chicas menores de 20 o en sus 21, 22, éramos 5. Me consta acosos graves a 4. Y la otra no me consta porque no tenemos esa relación, o sea, no somos tan buenas amigas. Ella se fue poco después de que entró, nunca supe cómo o por qué, me enteré que era un poco como que ella era muy joven y muy talentosísima la chica. Ella estaba, creo que el límite de edad eran 18, 17, ella estaba en el límite de edad. De hecho, acababa de terminar la prepa, no, todavía la cursaba, no recuerdo cuál era su caso específico. Estuvo el primer año, la mitad del segundo y desapareció. No supe nunca si su desaparecida fue personal o tuvo que ver con acoso. Pero te puedo decir que con las que yo me llevaba y éramos de la edad, entre 20, 19, 22 años, a todas nos tocó. Entonces ahí sí digo, no, me como los cinco nombres. personas. ¿Y estamos hablando de un profesor o de más de uno? Más de uno. Ujú. Exactamente, por eso digo que es bien importante hablar En aquí de un ese patrón. lapso de tiempo en el que tú estuviste en la SOJAN, solo. Sí, sí. En el caso en el que yo fui alumna de la SOGEM, había otras chicas con de mi misma edad o edades semejantes con las cuales yo convivía, y a todas nos tocó uno distinto, diría yo. ¿Ok? O sea, así estuvo la cosa. O sea, hasta se ponen de acuerdo, parece, Pareciera, para no ¿no? O sea, competir. yo no sé si se ponen de acuerdo o ya nos veían tomadas o cómo estaba la repartición, pero sí, sí lo tengo que decir. Entonces, yo no me voy a comer los nombres me voy a comer los nombres de las víctimas porque Totalmente. con una de ellas tengo una muy bonita relación, sigo hablándome. Le pedí apoyo porque yo puse otra denuncia de acoso. Yo sufrí 2 acosos en la SOGEM, una por parte de un profesor, una por parte de un otro alumno mayor de edad, que ese es el problema, ¿no? Que yo tenía Claro. 19 años y no creo que sea responsabilidad de la escuela hasta cierto punto, pero cuando tú tienes un ambiente que combina gente en No, sí, yo creo que sí es responsabilidad su de la primera escuela. juventud, con adultos formados, estamos hablando de un hombre de 38 años, creo que tenía cuando me abusó, y él sí fue un abuso. Tendrías que tener algo, ¿no? O sea, un programa de denuncias, una inducción a las personas, tanto para los que están entrando como mayores, oye, a los chavos, acércate desde aquí, no desde acá, como sobre todo a los chavos, ¿no? O sea, de, oye, si se te acerca un compañero de los que son ya más maduritos, así asado y no te gusta y bla, 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 algo así, Sí. ¿no? Entonces, bueno, pues mira, yo quiero empezar con lo bueno, porque creo que Abro un paréntesis nada más para decir que si bien vamos obviamente a proteger la identidad de estas personas, si alguna de esas personas llega a ver esta entrevista y quisiera hablar de su propia yo se la experiencia, pienso este pasar. espacio queda abierto para eso. Muchísimas gracias. Se la puedo pasar directamente a la persona que más tengo en mente, porque ella, cuando yo hice mi denuncia, no, yo primero denuncié al maestro cuando él falleció, fue este Saúl Ibargoyen. Cuando Ujú. falleció Ibargoyen, empiezan todos los Ya movimientos. tiene, Ya lleva varias, ya tenía, seguramente. sí. Yo seguramente soy la quinta o cuarta. Eh, Conozco a Raimundo Manzanares, este actor y clown muy bueno de Guerrero, un actorazo y muy buen clown.
y también poeta, y él hizo un homenaje a Irigoyen, y yo dije, hija, sabes que te adoro, Ray, y él es un encanto, un tipazo, le dije, pero voy a como boicotear tu cartel, mi rey, lo siento mucho. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le dije, mijo, tú boicotea lo que tengas que boicotear. Yo estoy en este proceso del homenaje al maestro, pero pues si te pasó y no te lo voy a cuestionar. Entonces, esa fue la primera denuncia que puse. Y en esa denuncia recuerdo que fue muy Me Too, fue 2012, 2011, días que estaba el Me Too con todo. Dije, pues aquí está, el homenaje al sujeto que me mató el alma del poeta, ¿no? Y ahí mencioné también, fue Qué pasada por... fuerte, Alejandra, lo que acabas de decir. Perdón, pero quiero rescatar lo que acabas de decir Claro, porque no dijiste una cosa así al aire y te pido que lo repitas más pues sí, despacio. homenaje al Porque, ¿sabe? sujeto Sí, que perdón. mató mi alma de poeta, porque ¿qué pasó? Yo llego a su clase como a todas las clases, presento mi primer poemario, que de hecho, ya ves que en ese entonces Fonca te dejaba ver dónde quedaba tu proyecto. Mm. Se quedó a un paso de ser seleccionado y Ay, se me Dios, rompió el qué corazón. horrible. Entonces yo llego con mi poemario ya rechazado de Fonca, llorando, niña bonita de 19 años, toda triste. Y me dice, no, tu poemario está buenísimo, vamos a vernos fuera de la escuela, porque frente a la escuela todo bien, ¿eh? Vamos a vernos fuera de la escuela, me invitó a desayunar por Coyoacán para que hablara tu poemario. Lo peor es que era un viejecillo encantador. Sí, entonces yo llegué con todos mis poemas, entonces, efectivamente, no voy a negar, me dio una gran asesoría de mi poemario, mira esto, aquí, por allá, realmente es bueno, sigue intentando, lo que te dicen siempre, ¿no? Y me dice, yo quiero publicarlo. Dice, yo estaba el con tinta seca, me parece, de cubrir la editorial. Me dice, Mm. yo te lo quiero publicar, yo quiero llevarlo a proceso editorial, está muy bueno. Yo, padrísimo, ¿qué hago, qué no hago? Tú dime, ¿no? ¿Cuál es el nombre No, de ese libro tuyo? era, ay, ya ni me acuerdo. Lo que me dijo un Acuérdate. ave, creo, que era lo que me dijo un ave. Es una Qué serie de bonito. poemas que escribí sobre la esquizofrenia de mi hermano. Es Wow. como una análisis en el País de las Maravillas de está muy inspirada tanto en Alicia como en la Octopoya de Gilgamesh, que la leíamos con él Me y que daba una encantaría clase leer. excelente. Daba una clase excelente de de la Octopoya de Gilgamesh. Entonces yo estaba, y también hacía yo mis ilustraciones, ¿no? Entonces estaba yo muy contenta con mi proyecto. Según ya lo hacía publicado, excelente asesoría. Él sabía que yo era lesbiana, él sabía que yo tenía pareja. Digo, no que tenga una importancia, pero creo que pone capas. Nos estábamos despidiendo y me dice, no te preocupes, todo está en el poemario, es una gran poeta. Me agarra y no sé si se ha oído, pero tenía una forma como de agarrarte muy dulce, muy tierna, y en ese momento me clavó las manos de una manera que no era. ¿Te hizo daño? Y ¿Te dolió? O sea, me te dolió, apretó muy fuerte. pero francamente fuerte, Ujú. porque sintió mi repulsión, me hice para atrás porque pues, no era lo que yo esperaba. Lo veía. Me obligó a besarlo, o sea, de esos besos que te sientes obligada, me metió la lengua a la fuerza. Ah, qué asco. Sí, no, terrible, terrible, y yo no supe, o sea, la realidad es que mi caso era mucha ingenuidad, mucho, yo lo que le diría, pues un poco nivel de sheltering de parte de mis padres, porque tanto mi madre como mi padre eran personas muy cándidas, que me tuvieron muy bien cuidada todos esos 19 años que viví en su casa. Entonces, no me sabía defender en la vida, ¿no? En realidad. Y no es que sea mi culpa, no lo digo de ese punto, pero creo que había una vulnerabilidad que Pero percibí. incluso una persona que se sabe defender, Sí, en no, ese momento completamente. no te puedes defender. No, y lo que a mí me pasó es que después de ese beso, yo lo primero que pensé es le acabo de hacer infiel a mi novia, ¿no? O sea, esa fue como Ay, mi chiquilla. conclusión del momento. Mm, Me va a cortar porque ves un viejito que ni me gusta, ¿no? guácala. Entonces fui y le compré una taza ahí en Coyacán, que todavía tenemos, y entonces le compré una taza, ella vivía todavía en Cuernavaca, yo vivía acá. Entonces, cuando lo veo el fin de semana, le lloré y le dije, yo no lo quería besar, así. Y se enojó y se botó de la risa, porque me dice, Alejandra, tú no me fuiste infiel, es hijo de su madre, te botó la fuerza. No, pero es que yo no le pegué ni hice nada. Me dice, no tenías porque estabas en shock. O sea, ella fue quien me explicó, ¿no? Lo que te pasó es que estabas en shock y que no quieres tirar tu carrera. Y efectivamente yo no lo denuncié
ni en la escuela, no, sí comento, porque creo que es importante, sí le comenté a mujeres más grandes dentro del diplomado. ¿Compañeras? Y compañeras y compañeras en sus 30, sus 40, y lo que recibí así es él, lo ha hecho, vaya, que una de ellas, que era una mujer guapísima, muy buena poeta, me dice, ya, conmigo lo intentó, tú te tienes que aprender a poner los mismos. Que no la culpo, porque era la educación que recibíamos antes, ¿no? De, si tú no pones el alto, él puede llegar hasta donde tú no le pongas el alto, lo que es una estupidez, pero era la educación, era Pero la... además, perdón, pero sí se lo pusiste. O sea, ¿un alto qué es? Sí, ¿Le tienes que dar un golpe en la cara es o lo que qué? yo conociendo el carácter de mi novia, que cada vez que alguien le ha acosado ha sido capaz de aventar incluso una butaca, o sea, ella es tiene un carácter estauro y explota en serio. Dije, es que yo soy la mensa que no sabe defender, ¿no? Porque Nayeli le hubiera pegado. Pero la realidad es que, número uno, ese no es un requisito de nosotras, es el requisito de ellos, no tienes por qué ir pensando niñas de 19 Para empezar? que les estás ilusionando con algo laboral, o sea, todo ahí está chueco. Nunca debes de besar a alguien sin cierto nivel de consentimiento y permiso, empecemos por ahí. Y creo que todo el mundo hemos estado, creo que cualquier adulto de cierta edad ya sabemos cuando está esta línea donde me acerco y propongo y veo que sea receptividad. Y si no hay receptividad, te echas para atrás, sea quien sea la edad que tenga, no, no es correcto, ¿no? Sí, realmente Nunca te el impones delito es múltiple porque es una violación a tu a mi intimidad y a espacio, muchas cosas, sí. pero también es un abuso de poder. Y es una No, cosa no terrible, solo por ser un profesor, sino por ser un poeta colocado en un que medio me en el estaba, que entre ellos se solapan sus porquerías. que me estaba hablando de publicar mi primer poemario. ¿Qué pasó? Yo renuncié a la idea de publicarse en poemario con él, no se lo volví a presentar. Él tenía un taller aparte de las clases donde, como te decía, los poetas que quieran trabajar sus proyectos y sus cosas, vengan. Y ese taller en ese momento lo está dando justo en casa de esta otra poeta que tengo que mayor que nosotros. Y Ujú. ella fue la que me dijo, no me lo dijo en un mal tono, no quiero echarla a ella al tren, pero me dio No se esta lección que se escandalizó. exacto, esta lección que se te daba de tú como chica tienes, o sea, ya no eres una niña, porque yo ya tenía 19 años, ya eres una mujer, entonces tú tienes que aprender a poner altos porque si no ellos se siguen. Y Pues como ya yo eres, siempre... ya eres mayor de edad, pero perdón, eres casi Exacto. una No, niña a los 19 años. completamente, vaya, la justifico de su edad y de su generación, pero el Sí, discurso sí, sí, cerrado, yo sí. me tocó tener alumnas denunciantes cuando estuve en la náhuatl y yo dije, no, a ver, chicas, al tendedero, ¿cómo las apoyo? No, estos tipos no Sí. tienen derecho a nada, no tienen la razón de nada, ustedes son víctimas, o sea, pero entiendo este cambio generacional también que a ella le debe haber tocado, ¿no? Que a ella le debe haber tocado el, pues sí, esto es parte del hecho de ser mujer es aprender a navegar cómo los toreas, ¿no? Entonces, después de eso fui nada más 2, 3 veces más al taller y dejé de trabajar mis poemas con él, dejé de escribir poesía por un buen rato. Ese poemario, te digo que lo roló en el Fonca, no pasó. Y realmente ese fue el último taller de poesía que yo me tomé en serio. Todavía me acerqué un rato porque había publicado un par de poemas con estos chicos, Adriana Tafoya y Andrés de Verso Destierro. Con ellos también estuve haciendo algunas cosas, pero fue cuando mi cabeza dijo el cambio a letras dramáticas y me fui a teatro, ¿no? O Cambio sea, y yo dramático. ahora, sí, y ahora reconozco que mucho de lo que, porque cuando la gente me preguntaba por qué dejaste la poesía y te fuiste al teatro, decía es que quería algo más social, porque ciertamente el teatro se comparte socialmente más y tiene una posibilidad de conexión más allá fuera del mundo de la literatura. Normalmente los poetas los leen poetas y literatos, abrazos muy honrosos a sus opciones, pero también es una realidad, ¿no? Pero realmente también fue mucho que se me murió, sentí que lo que yo era capaz de escribir no valía tanto la pena como era interesante para las personas en esos medios acosarme, porque no fue el primero. Claro, es Fue que ese es el el... mensaje además que te está dando, hijo de Sí, o la... sea, primer congreso que yo leo poemas invitada por Kenia Cano en el Morelos, cuando tenía como 16, 17 años. Un tipo igual, no, que increíble tus poemas, bla, bla, bla. 5 pláticas más, le digo, ay, esta es mi novia, me voy con mi novia,
volvemos a hablar el sujeto y yo, porque según me estaba invitando a una revista, y dice, no, es que ya tus poemas ya no están tan buenos, tienes una sensibilidad como para cocina, como Homófobo. para hacer, como para hacer pollo al curry, así me dijo. Homófobo, misógino, Homófobo, misógino, carnista. que en Asco. el momento que vio que no había para dónde, porque no había para dónde, y es muy triste porque la experiencia lésbica, pues, es este reto y a la vez desvaloración en el momento en que deja de ser una mujer objeto de deseo para ellos. Y es muy triste que eso se meta en tu vida laboral. O sea, que eso de alguna manera, y es algo que yo recibí mucho en la SOGEM, que recibí en otros grupos artísticos, es que por lesbiana tienes que meterte a círculos LGBT o lésbicos, Mm. porque en estos no nos interesas, ¿no? O nos interesas por la idea de transformarte por O te encasillan como por, escritora lesbiana, exacto, que por ejemplo, como si siempre existiera ese yo he subtipo, ¿no? respetado muchísimo, porque conozco o de Alonso, muchas mujeres que se empoderan y tienen su poemario lésbico, y gracias, es poesía lésbica. Pero yo no me siento una escritora lesbiana por ningún lado. Algún día en la vida escribiré algo lésbico, no tengo un problema con ella, pero no es un tema que haya florecido jamás en mi literatura, ¿no? Entonces, ¿qué demonios? Sí, digamos, cuando dices eso no importa, que hace rato dijiste, pues eso qué más da, ¿no? Que te guste esto o aquello, eso que tiene que ver con la Mm, literatura. Entonces, en ese sentido es cierto, pero en ese otro sentido no es tan cierto. Claro que importa. Si tú le estás claro. diciendo a un hombre, no me gustan los hombres, no me gustas, ya no es nada más, no quiero, ¿no? Que ya eso tendría que ser suficiente, pero encima, no me interesas. Sí, les rompe, y creo que es algo que yo experimenté mucho con ciertas edades de hombres, ¿no? Con estas, y que eran las edades de los maestros en ese entonces, Sí, era como señoros. una afrenta, sí, estos señoros, era como una afrenta de, cuando yo, como yo era muy chavilla, está en mis señores, era, ahí estás confundida, solo son amigas, ¿no? Yo así, pues, O confundida, hasta les hasta los, prende. sí, confundida durado hasta los 41, está medio gracha, estoy medio tonta porque no, sigo sin entender algo tan básico. Este, sí, o les prende, pero les prende por una desvaloración del hecho. No, y porque no les cabe en la cabeza que se puede prescindir de ellos. O sea, como que guardan la esperanza de, no, seguro. No sé, ya estoy entrando en terrenos más Pues escabrosos. A ver, ¿qué otros profesores? eh, profesores, a mí me tocó Saúl, a esta persona, digo que no quiero decirla a ella, pero sí a él, Saúl, le tocó ay, el lingüista, discúlpame ahorita, con él se me fue el nombre, Cohen, Arrigo Cohen, Ujú. y el caso de ella también fue muy fuerte porque fue muy semejante el día que ella y yo nos contamos cómo había estado, que un día llegó y me dijo, ya terminé con mi exnovio, llorando con el maestro, ¿no? Yo me quedé, Ah, ok. pues tienes 20 años, reina, y el señor tiene 80 o algo O así, o más, sea, era una momia el viejito, perdón. era una momia. Yo, pero te gusta, pero que, no, es que, pues es que no está, me acerqué por lo mismo, ¿no? Me acerqué con él, con ilusiones y que él me estaba revisando un texto y bla, bla, bla. Y pues me empezó a decir, y toda la narrativa que ella me contó era una completa coacción en el cual ella, entre esta modestia educada de no decirle que no al señor con poder guapo, importante, él ya algo que yo sentí mucho cuando me besó este hombre y lo sentí en ella, en su relatoría, que si ella quisiera contar su historia, obviamente me dirá si es correcto o no, era es que yo ya llegué hasta aquí, la mensa soy yo ahora le cumplo, ¿no? Porque ya lo ilusioné, ya le hice creer y entonces le tengo que cumplir al Señor con su expectativa, porque yo no dije que no en la parte A, no dije que no en la parte B y no dije que no en la parte C, pero era muy visible para mí que ella realmente no quería, que había ¿Cómo iba a permitido que, querer si podía ser su bisabuelo, coño? sí, había permitido que sucediera por una cuestión de impacto y sí, lo que decimos tanto, ¿no? Una cuestión de poder, o sea, de cómo le voy a decir que no al el señor vaca sagrada. ¿Quién me va a creer a mí, que no soy nadie, frente a este hombre que todo el mundo idolatra? Y si ya llegué hasta aquí, y si ya soy la novia oficial, porque llegó a conocer a la familia.
Pues Madre entonces santa, igual y ya voy a algún lado. Ella era de la edad de las nietas. por supuesto. Entonces era una cosa. Ella Pero encima, eventualmente, ahí ¿qué onda con la complicidad de la familia? y es de las cosas que me impactan, ¿no? O sea, si tú me hubieras preguntado aceptando ese hecho, Teodoro a mí parecía un buen director, o sea, siempre lo vi bien, lo vi en toda la parte como digamos administrativa, en la parte, pero yo sé que sabía estas cosas, sé de que sabía de quiénes, o sea, era muy evidente. No puedes ser Claro. un sujeto de 80 años con una niña de 19 años y te quedas callado. No, O sea, además estamos hablando de ahora de casos que no son aislados, tienen un historial el, tremendo. el señor besaba en la boca a medio mundo, por ejemplo. Entonces dices, oye, en la escuela, y vaya, está terriblemente mal en todos lados, pero si es tu institución educativa, ¿cómo permites eso? ¿Cómo permites que un anciano estés besando a la mitad del alumnado en la boca? Y no sientes que es ya no solo por ser hombres y por ser lo que sea, sino porque es como que ser escritor permite eso. Es como que si eres escritor no se ve tan mal porque eres poeta. Está esta idea bohemia y muy conveniente para ellos de que somos fuera de la convención y la norma social. Pero son Pero ellos, porque las sí, sí, sí. poetas, no, no. O Ah, no, sea, no, claro, claro que no, no, para claro que una no. tendría que ser un honor que te meta la lengua un Sí, tipo de sí, sí, esos. sí, 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 sí. O sea, es lo más que vas a lograr. Es un poco de, ya vas a poder decir que lo y vaya, a mí de las cosas que me impactan es pensar que es generacional. Y sin embargo, te voy a decir una cosa que es importante aquí, ahora que me dices, es porque son poetas o porque es la bohemia. Sí creo que es una paliativo que nos venden a nosotras o nos vendían, más bien dicho, porque las chicas jóvenes vienen con todo y gracias a Dios las estamos educando con otra percepción, pero a nosotros nos vendían el no es que los poetas y son bohemios, entonces no hay edad, no. Sin embargo, recuerdo mucho una vez que estaba yo hablando justo este caso, contándolo con un grupo de amigas, donde estaban varias amigas de mi esposa, que eran diferentes licenciaturas, ¿no? Porque pues, se habían dado ese grupo. O sea, había una doctora, había una abogada, había una chica de economía y estaba yo, ¿no? Entonces, la abogada está diciendo, es que es muy cansado porque así es el mundo de las leyes. Si no llevas falda, no te pelan los maestros. Y la doctora dijo, ay, pues así también son los doctores. Y la economista dijo, no, más Ok, sí, también entonces, son. Yo olvídalo. dije, claro, a todas nos venden que es el mundo de. O sea, Sí, porque es habla con verdad, una doctora tienes y te va a razón. decir, en las prácticas o te ibas bonita o no te ponían en práctica. Y Totalmente. dices, ¿por qué eres un Sí, sí, requisito para ir sí, a atender a alguien con la pierna rota? exactamente. Pero bueno, cuando fui a la entrevista de la Fundación para las Letras, retomando eso, yo estaba sorprendida porque a mí bueno, una de en este caso no, yo no diría que fue víctima, pero bueno, una de las personas que también tuvo su experiencia con Saúl Ibargoyen, me dijo, tú vete chulísima, o sea, sácate todo el parque. O sea, me dijo una serie de cosas que dije, pero esto se lo dirías a un hombre, o sea, ¿por qué rayos qué tiene que ver eso con una beca para las letras? Me voy a Exactamente. bañar, me voy a peinar, me voy a lavar los dientes y ya está. Sí, o sea, voy a llevar ropa limpia y planchada porque pues no, pero fuera de ahí, De ¿no? sentido común, ¿no? Pero ella Sí, estaba diciendo algo más. sí, no, y fíjate, no sé si viste un experimento que se hace un poquito muy bueno, creo que lo hizo GQ, donde juntaron a 20 millonarios, empresarios exitosos, y le hicieron las mismas preguntas que le hacen en el mismo panel a las mujeres, ¿no? De, ¿Del ¿tú crees que mundo? tu... Sí, 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 ¿tú crees que tu físico te ha ayudado? Esos zapatos son muy bonitos, ¿qué marca es? Y les veías la cara de, ¿cómo What se the fuck? atreve esta tipeja a desperdiciar mi tiempo preguntando si mi físico me ha ayudado o cómo lidio con ser padre y dirigir una empresa? Y luego les revelaban todas estas preguntas que estoy haciendo son las que estaban autorizadas para este panel de las mujeres. Sí, totalmente. Y Tienes les toda la veías, razón. oh, Sí, o sea, seguimos ahí. Y vaya, yo sí creo que lo que hablamos en la primera parte de la entrevista, no hemos roto paradigmas, estamos en un momento de muchos cambios. Nuestra tercera olla, no sé si vamos quinta, sexta, qué número de ola de feminismo, ha tenido muchas conquistas y va bien, pero no podemos negar el mundo. La base sigue donde está. O sea, sigue en el lado del patriarcado, sigue en el lado de la mujer es una excepción, no parte normal del sí. flujo.
Y con todo lo que dices y que creo que es cierto, uy, va a ser una contradicción, pero no dejo de sentir que, sin embargo, sí que el gremio es, ay, como especialmente machista, Sí, sí, sí. cerrado, arcaico, Es tradicional, que hay un gusto por otrizar, como darle otro, un lugar de otredad, de otra cosa, de alienar el arte de las mujeres al arte de los hombres. O sea, no falta poetas mujeres, dramaturgas mujeres, y vaya, muchas veces están hecho el impulso desde la visibilidad y pero también creo que les gusta, es como una subcategoría, ¿no? O sea, totalmente. y te digo, mi experiencia positiva con Sogem, eh, extraordinarios docentes, varios, de verdad que sí. También hay que decirlo. Sí, no. Y por ejemplo, y poniendo el énfasis, Dolores Castro, que todavía me tocó viva, maestraza, fue la primera maestra de poesía que tuve aquí en el Distrito Federal, que me embelezó con el verso y la rima más clásicos, ¿no? Porque con Kenia yo entré directo con las cosas más modernas y con ella descubrí cuál es la riqueza de la poesía clásica, la riqueza de un Gorostiza, Totalmente. la riqueza de un soneto bien hecho, que dices, no, es que sí, no cualquiera, no. Y creo que el proyecto educativo para mí no era una mala idea. Es lo que creo que para quienes estuvimos ahí se vuelve doloroso, ¿no? Se vuelve es que sí había algo que rescatar, pero también creo que está muy cancerizado. Entonces, es esta disyuntiva de qué haces, ¿no? ¿Salvas el cuerpo con cáncer o lo dejas ir y que se haga otro? Porque Bueno, dejaron que se infectara de muchas cosas, por ejemplo, esas prácticas que no son exclusivas, pero que sí. ocurrían ahí. ¿Y qué otras cosas sientes tú que fueron como socavando? Creo que algo que es cierto, el factor monetario o sea, no había, o por lo que yo llegué, pues yo tenía dos compañeros que claramente tenían bastante menos recursos que uno, y no había un programa de becas, no había un programa de pagos, algo más accesible para dos personas con un enorme talento, porque eran muy talentosos los dos, ¿no? Sí, Entonces, el factor monetario pesaba, sin duda. Las cuestiones que te digo y creo que también, eso no sé si sea una cuestión de la escuela, un poco del ISOGEM, la institución grande. Se perdió esta fortaleza de gremio y de carrera y de un mundo constante, ¿no? O sea, tú hablabas de esta línea de pasar de la escuela a la beca, ¿no? Pero yo siempre he dicho, es que la beca es una fantasía bien bonita de un año o dos. Eso es lo ya. que es una carrera. Y mira, yo tuve el honor de tener la beca de la Fundación Agrarias Mexicana. Yo no llegué en yo la SOGEM la expulgué de mi currículum hasta Ujú. la fecha. No viene, en el semestre que te mandé no viene y yo jamás la mencionaba, o sea, era como mi oscuro secreto que había estado ahí. Entonces, yo no tuve esa liga, no dudo que haya existido, porque como tú y yo sabemos, estos problemas son sistémicos y se pasan de un lugar a otro. Entonces, cuando me dices, había este posible nexo medio paso directo, no O te sea, lo pongo no un puente institucional, sino pues ahí personal, sí, pues sí, realmente sí, personal. individual, ¿no? De ya le caíste bien, ¿ah? Entonces Exacto, se lleva para. exacto. Sí. Lo cual ha ocurrido en FENCONCA, ha ocurrido, o sea, ocurre en todos los También es cierto. fomentos. Ujú. Pero vaya, no es por defender a la fundación, porque pues, sus propios problemas, ya sus propios casos de acoso tiene, que no pongo nada en duda. Este, pero yo no tuve esa experiencia, yo sí llegué como por la calle, ¿no? O sea, de la convocatoria y así. Y, y por ejemplo, yo siempre cito a la fundación cuando me piden mi empresa como una institución informativa, porque lo considero una beca de formación. O Ujú. sea, pese que sí hay un pago profesional, todavía estás en una etapa muy formativa y para mí lo que más les agradezco, diría, sin por supuesto quitarle valor a lo económico y al privilegio de poder dedicar 2 años a escribir, que no es poco,
lo más valioso para mi fundación, sin duda, es la planta docente, tutores. Me Sí. tocó David Holguín, me tocó Silvia Peláez, me tocó algunos talleres con Orlando, excelentes talleres, tutores que se interesaban en tus proyectos y en tu poética personal y en cómo le echan leñecita para que brille. Y sin embargo, pese a que yo siempre citaré a la Fundación como un lugar que me formó, que le tengo muchísimo agradecimiento, que es muy fuerte, lo que te decía, no es una carrera, es un fomento de 2 años. Sí. Y yo creo que Pero sí fue un trampolín. para mí sí, sin duda alguna, o sea, y sobre todo yo estaba en este punto de si no encuentro algo, pues me dedico al e-learning, que era lo que estaba trabajando cuando recibí la beca de la fundación y digo, pues hay una versión de mí que no salió y ella está chambeando en un corporativo, ¿no? Entonces, yo a la fundación, mi experiencia, ahí sí te puedo decir, fue solo positiva, fue un gran lugar, pero jamás callaría las voces de quien tuvieran otras experiencias, porque las respeto y las conozco y no las pongo en duda. Pero más allá te hablaba del proyecto SOGEM. Creo que a SOGEM le corresponde incluso más de lo que le correspondía a una fundación para latinoamericanas hacerte una carrera, porque la fundación es te voy a becar este proyecto, lo terminaste, bravo, bravo, vas a tu casa y sigue con tu vida de autor. SOGEM te prometía una formación. Y es muy extraño que un lugar que sabes que tiene todos los nexos posibles con Televisa para el guionismo, o sea, lo que te gusta. La misma escuela para la misma escuela, o sea, ejercer la docencia. la misma escuela promulga y saca su propio premio de guionismo para telenovela. Entonces, ¿cómo puede ser que no me des una salida laboral? Que esto se quede como, o sea, al final del día, mi experiencia es que SOGEM era un diplomado más como hay otros 15. Y creo que algo que tú dices en qué fallaron, creo que fallaron en no, o sea, yo veo la ANDA con todos los errores que tienes, con todas las cosas que también cualquier andero te lo dirá, tienen seguro dental, tienen guarderías, sí, claro. Entonces, oye, ¿cómo va a ser que eso lo tienen los actores y no los escritores? Sí, bueno, ¿Cómo va a sí. ser? Y ves lo que hacen los gremios en Estados Unidos y que te paran un Hollywood por demandas completamente válidas sobre sueldos o sobre IA y te lo paran. Entonces, ¿cómo es que aquí no tenemos eso? Y si esta era tu escuela de formación, ¿cómo es que tú no formas a la gente? O sea, sí te dan tu clase de derechos de autor, ¿no? Te dan una clase legal en primeros semestres, pero ¿cómo no me es una clase de cómo moverme en el medio? Pues lo peor es que sí les dieron esa clase pues sí, extra, pero era privada. Extraescolar. Esa era la de la lengua y dice uno, híjoles, no había una versión sin lengua.